Experiencia de la hermana Edilene. Abril 3 del 2023. Horrores del infierno, profundeza del abismo. Graças, paz. Gracia y paz. Quiero compartir mi experiencia Desde o começo, desde el comienzo a la hora del mover. o que começou a mover, Y desde que minha visão começou a comenzó abrir, el mover, mi visión comenzó a abrirse. a ver Yo muitas comencé a ver pessoas muchas personas gritando, como se estivesse como pedindo que si ajuda. estuvieran E ao pidiendo mesmo ayuda. tempo começar a arrumar Y al mismo batalha tiempo na minha comenzaba mente, una batalla en mi mente. vozes, e eu ouvi uma voz dizendo Y oía que era para me guerrear, e outra voz dizia una que eu voz que decía dizia que era para que yo eu guerreara, não y ia otra voz me conseguir, decía que yo não ia no conseguir iba a poder, guerrear, que eu não que yo no servia para servía para guerrear, para pelear. E ali eu entrei em Y desespero, eu yo entré comecei en a passar desespero mal, y me comencé e a minha vontade a mesmo sentirme foi mal. de na Mi hora abrir voluntad a era porta da de abrir la igreja e ir puerta e embora, irme, porque era uma batalha porque assim era que una eu estava batalla que yo enfrentando assim estaba de um nível de enfrentando guerra de muito un alto. nivel de guerra muy alto. E quando o Senhor usou a apóstola Y para cuando el vir Señor orar, usara a la ministrar a minha vida, apóstola para ali que o orara Senhor por falou mí y profundamente ministrara en comigo. mi vida, E el e Señor habló ali conmigo o Senhor falou profundamente y el muitas Señor coisas habló muchas que Ele cosas tinha para me que falar. tenía para que E yo hablara. quando depois que o apóstolo veio ministrar na Y minha vida después de que para la mim apóstola vino a ministrar essa en mi vida experiência, para que o anjo do me llevaran Senhor en ele experiencia, estava el me ángel del Señor esperando, ya me estaba e antes dele esperando. me levar ao inferno, Y antes de dessa llevarme al vez eu não fui infierno, direto para o céu, fui ao y en inferno. esa vez yo no fui directo al cielo Eu fiz a y pergunta para fui ele, al disse que infierno. Le hice sim. la pregunta y él me dijo que E aí sí. ele me leva no inferno. Quando eu Y chego él lá me no llevó al inferno, infierno. Y cuando llego eu allá vejo en el muitas infierno, yo veo pessoas muchas sendo personas torturadas. siendo torturadas. Eu chego numa cela Y onde eu llego a vejo una homens celda sendo torturados, donde batendo nas habían pernas hombres dele, que como los estaban arrancava assim golpeando aquela en las pele. piernas y les arrancaban aquella E piel. também eu vi as mulheres que usavam Y yo bermuda, miraba a mujeres que usaban sendo bermudas, apanhando siendo assim, apanhando golpeados mesmo na en las perna. piernas. E era um tipo de tortura que arrancava assim a pele Y era un tipo de das tortura que macelas. les arrancaba E la eles piel. gritavam pedindo socorro. Ellos gritaban E eu pidiendo socorro não podia y yo no ajudar. los podía ayudar. E quando eu saí dali, eu ia em outra Y cuando cela. salía E de outra allí cela me iba a otra celda, muita gente também a sendo otra prisión. torturado. Y había Homens muchas porque personas siendo usavam torturadas. roupa curta, Hombres porque usaban ropa que nem corta, camiseta, e mostravam o ombro. así como las Isso não camisas agradava o cortas Senhor. que Eles estavam sendo mostraban el torturados hombro. ali. Y eso no le E agradaba al mulheres Señor, estaban também siendo sendo torturadas. torturadas por causa Y das mujeres roupas, también siendo das torturadas por vestes. causa de las vestimentas Mulheres com saia bem apertadinha, curta. cortas, Era uma tortura por causa de la muito falda horrível corta. Y era assim una deles. tortura muy horrible, la de ellos. Eu perguntava ao Deus do Senhor por que eu estava ali. Y yo le Ele falava preguntaba para al eu ir ángel às del Señor 12 por às qué yo estaba celas. allí y él solo E me quando eu decía saía que dali, yo tenía que ver irmãos, eu las celdas. ia para outra Y cuando cela, salía de allí yo iba a aonde eu otra celda, via a otra prisión, pessoas sendo y torturadas por miraba causa de a personas brinco. siendo torturadas Eu por via causa uns homens que de usavam aretes. brinco. Eles cortavam, irmão, a orelha dos Y los homens. demonios le cortaban Sabe las assim, orejas cortava de los assim, aquela hombres. horrível. E das mulheres eles já não cortavam, eles arrancavam como se ficasse puxava assim, sabe? Y Ficava los aretes de las mujeres se los arrancaban y se los jalaban. como é que eu posso dizer? Arrancava assim, sabe? Com Se força. se los arrancaban E con gritavam fuerzas. muito, gritavam. E eu via pessoas Y também, gritaban irmão, lá mucho em y outra miraba a otras cela, personas en otra celda, en otra prisión, eles sendo torturados siendo por causa da torturados por causa fofoca. del chisme. Eles puxavam a língua Ellos les na jalaban boca las daquelas lenguas de pessoas e aquellas começavam a personas cortar y a comenzaban a língua, porque cortárselas falam porque hablaban coisas que não é cosas para que no era para falar, haber hablado falando coisas que não agradam o y Senhor. hablaban cosas que no les Então era agradaba al uma Señor. tortura, irmão, Y era una horrível, tortura, hermano, horrible. horrível mesmo. Eu fui várias Yo fui a varias assim, irmão, celdas, as pessoas sendo hermanos, las torturadas. personas estaban siendo E torturadas. quando eu saio dali, eu achava que eu já Y ia para cuando o yo salgo céu. de allí pensaba que ya Achava que eu já ia para o iba céu, para el mas cielo, não. pero no. O anjo do Senhor me El ángel del levou, Señor me irmão. llevó Nunca mais cheguei y nesse nunca más lugar, había ido a ese na lugar en la profundeza do profundeza del abismo. abismo. E
quando eu chego lá, irmão, eu Y cuando pergunto llego o que allá, eu estava hermanos, yo le fazendo ali. pregunto, ¿qué es lo que estaba haciendo allí? E assim, eu peço perdão do irmão, porque eu me emociono, assim, sabe? Porque tinha muitas Y les pessoas que pido eu perdón a los conheço hermanos ali, porque me emociono, porque ali na había muchas profundeza do personas que yo abismo. conozco en la profundeza Meus antigos pastores del estavam abismo. lá. E eu perguntava, né, Mis do antiguos anjo do pastores Senhor, estaban allá. por Yo que le que eu estava preguntaba al ali, ángel por del que que eu Señor estava, por qué por yo que estaba aquelas allí, por qué pessoas que eu estaba viendo aquellas conhecia, por que personas que yo pessoas não conocía conheciam ali y había naquele otras lugar. personas que yo no conocía en aquel lugar. E o anjo do Y el Senhor ángel del falou que Señor isso me era dijo para eu que me era para observar. observar. E eu Y yo começava a comenzaba ver, a irmão. ver, Era uma y era una tortura tortura horrible. horrível. Eles estavam ali, irmão, por Ellos causa que estaban eles ahí por conheciam a causa de que ellos doutrina. conocían la Eles deixaram de doctrina viver a y dejaron de doutrina. vivir la doctrina. E eles estavam ali Y ellos naquele estaban lugar, allí en sendo aquel lugar siendo torturados. Era uma torturados. tortura horrível, Y porque era eles já una conheciam tortura a horrible doutrina. porque ya conocían E eles deixaram, irmão, de fazer as coisas do Senhor. E o la anjo do Senhor doctrina. falava Y el ángel del Señor me que o decía Senhor tem que el falado Señor ya sobre a les doutrina, había hablado que o sobre la Senhor tem doctrina ensinado, tem usado os y les servos había dele enseñado y para usado a los ensinar, siervos para de Él para mostrar a mostrarles doutrina. E tem muita gente que la duvida. doctrina. Y hay E muchas aquelas personas que pessoas estavam dudan. Y ali, aquellas irmão, sendo personas que estaban torturadas, uma allí tortura fue una horrível, tortura horrível. horrible Por causa que eles já por causa de conheciam a que ellos ya doutrina. conocían la E eles doctrina tinham deixado de y ellos praticar a ya habían doutrina. dejado de practicar la doctrina. E ali, irmão, eu Y allí, esticava hermanos, minhas mãos yo e puxar estiraba eles mis dali manos para para eu ajudar jalarlos de eles. allí, para ayudarlos E a eu não ellos, pero yo no conseguia podía ajudar, eu não ayudarlos, conseguia tirar eles no dali. podía sacarlos de allí. Aí eu dizia pro anjo, Y por yo que le que eu não decía consigo al tirar eles ángel, ¿por qué yo no daqui? puedo Aí o anjo do sacarlos de Senhor aquí? Y el falava ángel para del mim, Señor me eles não decía, têm de querer ellos sair mismos daqui. tienen Você que não pode salir de fazer aquí, nada ustedes no pueden por salir eles. nada, Eles mesmos têm ellos que mismos querer tienen sair que daqui. querer salir de aquí. E ali me Y me deixava muito dejaba muy triste, irmão. triste, hermano, Muito triste mesmo, porque muy tem triste pessoas que porque eu conheço había ali naquele personas que yo lugar. conozco en aquel E lugar meus y mis antigos antiguos pastores também pastores también estavam estaban ali, allí, naquele lugar, sendo en aquel torturado. lugar siendo torturado. E assim, irmão, o anjo do Y de Senhor esa falava forma, hermano, el ángel del como Señor que sobe no hablaba. altar do ¿Cómo, Senhor para cómo es que pregar a suben el palavra altar del dele Señor para e predicar la depois tá de palabra de Él y después shortinho, están mostrando o corpo para de seduzir short homem? Que tipo de pequeño servos mostrando el são cuerpo esses? para seducir a los Ele hombres? falava ¿Qué tipo de siervas son da minha esas? antiga pastora, irmão, Y él hablaba de mi que sobe no altar antigua e da forma que pastora y ela de la se forma que vestia ella depois que ela saía se do altar. vestía Isso não después de que agradava ao salía al Senhor. altar y no le agradaba E eu al falava Señor. para ele me tirar dali. Y yo le E ele me decía que me tirava, me levava ao sacara de allí céu. y él me sacaba y me E llevaba quando eu al chegava cielo. no Y cuando céu, llevaba al o Senhor cielo, começava a el falar Señor para mim comenzaba a hablarme sobre a sobre la doutrina. doctrina. E eu falei, Senhor, nós não Y somos yo le decía, perfeitos. Señor, nosotros no somos Como que nós perfectos. vamos, Senhor, ¿Cómo es que vamos, fazer Señor, a tudo hacer isso com o todo Senhor? Porque nós eso, somos falhos, lo que Senhor. estás pidiendo? E o Nosotros Senhor falava para mim, tenemos eu sei que defectos. vocês Y el não Señor são me decía, porque yo sé que perfeitos, ustedes só no son eu. perfectos. Eu sou Yo no, perfeito. yo soy Mas eu tenho perfecto, pero yo ensinado les para he vocês enseñado a a ustedes la doutrina, eu tenho doctrina. Yo les he mostrado para mostrado a vocês sobre a ustedes sobre la doutrina. doctrina. E tem muitas pessoas que estão Y hay muchas deixando de fazer. personas que Estão están achando que eu dejando não de estou vendo, mas eu estou practicar la vendo. doctrina y piensan que no Naquele ven, grande pero yo estoy dia, viendo. Y piensan que en quem é aquel que vai día julgar? Naquele grande dia, quem vai julgar y vocês que nos va sou a eu. juzgar a ustedes Naquele grande soy dia, yo. En quem aquel vai gran día julgar juzgar a vocês sou ustedes eu. soy yo. Então eu não quero que Entonces vocês no quiero que sejam ustedes sean perfeitos. perfectos. Eu não Y quero que también a yo minha no quiero que mi doutrina doctrina seja uma sea doutrina una doctrina pesada na vida de pesada vocês, en la mas eu vida de quero que vocês ustedes. pratiquem. Está na Pero sí palavra. quiero que ustedes lo Ele falou, practiquen por y isso está en que la eu mando que palabra. vocês Es por leiam eso a que yo los palavra, mando que porque lean a la palavra palabra, está porque la falando palabra sobre a minha está hablando doutrina. sobre mi doctrina. Ele falou bem assim, eu não quero Y que él me vocês decía, yo sejam no quiero que ustedes perfeitos, sean porque perfectos, porque perfeito sou perfecto eu. Ele soy yo. falava para ele que só quem é perfeito, irmão, é o Senhor, ele Y el dizia. único que es perfecto es Ele el falou bem Señor. assim, Él me decía, mas hermano. eu estou Pero yo les ensinando. estoy E enseñando. ele falava Y bem él me assim, ele decía mostrava para mí como y ele me queria mostraba os servos cómo dele. es que él Ele me quería a sus mostrava siervos de él y me como que ele mostraba queria a os la forma homens. que él quería a los Ele não hombres. queria os homens, Él no irmão, quería com a uma los roupa hombres con bonita, ropa mas muy sim que bonita, estivesse na pero que sí que doutrina, uma estuviera en la calça doctrina, da un doutrina, pantalón de uma doctrina, una irmão, camisa que que cobrisse cubriera o ombro, el viesse até aqui no hombro hasta tornozelo, llegar al codo no cotovelo, irmão, viesse até no cotovelo, a, a camisa dos y homens. la Ele camisa de falou los assim, eu quero hombres. os Y así meus yo servos. quiero a mis Eu não siervos quero, ele y los falou, mas eu sei pantalones que que a cubran gente não tem hasta la condições de
que lleguen hasta el pie. Y yo sé que algunos no tienen condiciones de comprarse ropa nueva o bonita, pero de esa forma yo quiero a mis siervos. Y él me decía cómo quería a las mujeres, a sus siervas, vestidas de la forma que él quería. Y él me decía así, pero de nada vale solamente estar vestidas así. Ustedes tienen que querer mi doctrina. Y él me decía así, yo no quiero solamente las vestimentas, no quiero que solamente cambien sus vestidos, sino que sean limpios de alma, cuerpo y espíritu. Quiero que ustedes estén conectados a mi espíritu. Y él me hablaba sobre eso, que teníamos que estar conectados, hermanos, en espíritu con el Señor. Y él me decía que él no quería solamente nuestras vestimentas, no quería que cambiáramos nuestros vestidos y que estuviéramos conectados con él, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, hermanos, él me decía que yo tenía que ir a guerrear, a pelear. Y yo iba a la guerra. Y yo le decía al Señor, pero yo no quiero guerrear. Y me decía, yo te voy a hacer una guerrera. Y ahí, hermano, yo me iba a la guerra. Y habían acabado de hacer una obra de hechicería. Y ahí me tocó mucho, hermanos, porque el cuerpo estaba caliente todavía y había 3 fetos que estaban calientes todavía. Y era una obra de hechicería que estaban haciendo contra la iglesia. Y yo los desenterraba, hermanos, aquellos fetos, y estaban calientitos todavía. Acababan de hacer esa obra de hechicería. Y el Señor me decía, se puede levantar quien se levante, la obra de hechicería que sea, pero el que reina en este lugar soy yo. Quien reina aquí en la Shalom soy yo quien habito aquí. Y el Señor me hablaba eso, y yo destruía la obra de hechicería, iba a la guerra por la iglesia, por las familias, por las vidas. Y el Señor hablaba, hermanos, que teníamos que estar conectados, cuerpo, alma y espíritu. Y el Señor me mandaba a leer la Biblia, porque la doctrina está escrita en la Biblia. El Señor nos mandaba a leer, y el Señor hablaba que se puede levantar quien fuera, pueden hacer la hechicería que fuera, pero quien habita en la Shalom es el Señor, y Él no va a cerrar la puerta. Y el Señor me decía, hermano, de una mujer, hermanos, que hablaba sobre cerrar la Shalom. Y el Señor decía, quien habita en la Shalom es Él, y que nadie, hermanos, va a cerrar la Shalom, porque allí quien habita es Él. La Shalom es del Señor, y la Shalom es del Señor, ni un año, ni de aquí a un año. Y Shalom es del Señor, y no va a cerrar, y jamás va a ser cerrada esa puerta, jamás va a ser cerrada, porque el Shalom es del Señor, y se puede levantar quien sea, el infierno que sea, pueden hacer hechicería, pero quien habita en la Shalom es el Señor. Y esa fue mi experiencia. Amén. Gracias y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Joselino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de esa experiencia con una palabra que está allá en Marcos 9, versículo 43 en adelante, que dice así: y si tu mano te escandaliza o te hace pecar, córtatela. Es mejor entrar a la vida sin una mano e ir para el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere y el fuego nunca se acaba. Y la palabra continúa: y si tu pie te escandaliza y te hace pecar, córtala. En fin, hermanos, qué experiencia tremenda. Tú acabaste de escuchar el relato de la hermana Edilene, los horrores del infierno. Tenemos muchas experiencias de personas, de hermanos de aquí en la iglesia que fueron al infierno.
que vieron los relatos, vieron las torturas, el relato de las torturas. Todo eso es fruto de oración. Allá atrás, hace 3 años, cuando el Señor nos reveló la sana doctrina, y yo comencé a predicar, y el pueblo no creía mucho, y yo oré al Señor, y hicimos un ayuno, y pasamos 40 días ayunando, y el Señor hizo la parte de Él, y nosotros hicimos la nuestra, arrebatando a los hermanos, mostrando realmente que aquello que Él hablaba a nosotros, aquello que nos estaba hablando, era realmente la causa de que estar llevando a muchas personas al infierno. Amén, hermanos. Sobre la cuestión de la sana doctrina, muchas veces, tal vez para mí, para ti, para algunas personas, no puede ser nada, porque las personas piensan que solamente es el corazón, pero el hecho es de que el Señor no solamente quiere el corazón, sino el cuerpo, alma y espíritu, que te entregues de cuerpo, alma y espíritu al Señor, porque fue para eso. Ese fue el amor que Él tuvo por ti y Él se entregó. No es eso, apóstola, es eso, apóstol. La sana doctrina, yo lo veo lindo, cuidado de Dios, aquello que se ha revelado a nosotros, lo que es vanidad necesaria, santidad del cuerpo, santidad del alma, santidad del espíritu. Entonces el Señor se ha manifestado con gran poder, y después de algunos años hasta ahora, el Señor ha revisado y fortaleciendo más que todo aquello que reveló desde el inicio, los hábitos y costumbres que agradaban al Señor, que son agradables a los ojos de Dios, aquello que son reprobables a los ojos de Dios, y en toda la soberanía de Dios y cuidado de mostrarnos y de enseñarnos y doctrinarnos cómo es que tenemos que ser en nuestro ser, en nuestro actuar, en nuestro vestir, en nuestro andar, hablar. Y el Señor ve el cuidado de Dios en la experiencia de la amada hermana Edilene. Es una experiencia muy fuerte, en donde el Señor es como que si Dios estuviera llamando nuestra atención. No se olviden de la sana doctrina que fueron enseñados por mi espíritu. No se olviden de eso. Sean fieles, sean guardianes de la sana doctrina, defensores de eso, porque vas a guardar a ti y a quienes te oyen. Y el Señor habló a través de Pablo, de Timoteo, a Titos, y siempre le daba una palabra para motivarlos de la doctrina del Señor. Entonces fue tremendo, muy tremendo, y yo veo la maravilla de Dios en todo eso y su misericordia. Amén. Amén, hermanos. Y es una guerra, la vida cristiana es una guerra. Aquí en la iglesia, durante las oraciones, durante las batallas por las madrugadas, guerreamos contra hechiceros, contra macumberos, contra satanistas, hermanos. Saben, queridos, y ustedes ven a la hermana relatando que ellos hacen sacrificios. Aquí hay un local que nosotros pasamos todas las noches, y nosotros vemos las ofrendas todas las noches, incansablemente. Ellos están allá, y saben, hermanos, muchas veces el pueblo de Dios está durmiendo, y el Señor ha levantado en estos últimos tiempos un pueblo para orar, a leer la palabra, hacer oraciones con osadía, guerrear en el campo espiritual y tomar pose de las armas de guerra, y así enfrentar esas situaciones, esos principados y potestades en el campo espiritual. Entonces, querido, que esta misma unción de guerra que el Señor ha derramado en nuestras vidas, que recaiga en su vida, que podamos estar atentos, alerta, para que ninguna piedra de tropiezo nos impida de entrar en el reino de los cielos. Y en cuanto estamos aquí en la tierra, vamos a hacer la voluntad del Señor. Vamos a estar libertando, guerreando y cumpliendo la voluntad del Señor. Vamos a orar, apóstola. Señor, mi Dios, mi Padre, muchas gracias por esta experiencia. Que puedas bendecir a tu hija y también a cada hijo o hija que está oyendo esta experiencia, esta oración. Señor, que reciba nuevas armaduras, que reciban nuevas espadas, más ángeles de guerra para protegerlos. Y así, Padre querido, Señor, que ellos puedan despertar a la lectura de la palabra, al ayuno, a la consagración, a la oración intercesoria, al campo de batalla. Padre, continúa guardando y protegiendo a cada uno de tus siervos. Muchas gracias por esas experiencias. Que el Señor venga, Padre, a despertarnos todos los días para andar en el centro de tu voluntad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios. Espero que esta experiencia haya aumentado algo en tu vida y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Shalom.